Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, Ingeniería en Telecomunicaciones, Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Saludos cordiales al señor docente, coordinadores y compañeros estudiantes. El día de hoy se presentará la guía de laboratorio número 5, de la cual los integrantes de este grupo son Gerson Chamba, Yardel Macas y Estefanía Ramos. Bien, el tema del experimento va a ser el teorema de Thevenin, en el cual nosotros vamos a construir un circuito equivalente que pueda simplificar la solución de un circuito mucho más complejo, como se ve en la figura. El circuito a analizar es el siguiente. Tenemos un circuito con dos fuentes y 5 resistencias, las cuales podemos reducir mediante el teorema de Thevenin. Los conceptos fundamentales a tener en cuenta es primero el principio en el que se basa el teorema de Thevenin. Dice que cualquier circuito, por más complejo y difícil que sea, se lo puede simplificar a simplemente una fuente de voltaje en serie con una resistencia. A esta resistencia del circuito equivalente le llamamos resistencia de Thevenin, y a esa fuente de voltaje, voltaje de Thevenin. Y al ser un circuito en serie, pues el cálculo de cualquier carga que esté al otro lado del circuito de Thevenin pues va a ser sumamente sencillo de calcular. Bien, para poder nosotros aplicar el teorema de Thevenin, nosotros tenemos que tener claro conceptos anteriores como el método de superposición o cálculos básicos de voltajes y corrientes dentro del circuito, como es el divisor de voltaje, la ley de Ohm o la reducción en serie paralelo de resistencias. Muy bien, vamos adelante. La resistencia de Thevenin se puede calcular simplemente anulando todas las fuentes del circuito. ¿Y cómo la vamos a anular? Si la fuente es de voltaje, se va a poner en cortocircuito, es decir, como si fuera un cable, y si fuera una fuente de corriente, en circuito abierto, similar a como se hacía en el teorema de superposición. Después de eso, pues procedemos a calcular la resistencia equivalente haciendo reducción en serie paralelo. Por ejemplo, en la primera gráfica tenemos una resistencia R1 en paralelo con la resistencia R2, la cual si graficamos de una mejor manera, como se ve en la figura 2, nos damos cuenta que a fin de cuentas la resistencia que me interesa va a ser una resistencia que está en paralelo a las 3. ¿Sí? Una vez que calculamos esa resistencia en paralelo, nos queda hacer en serie con la última resistencia, que es la resistencia 4, la cual, a pesar de que no está conectado a ningún tipo de fuente, y se puede considerar que por acá no pasa un voltaje, pues sí se la debe considerar para la resistencia equivalente. Muy bien, hay que tener cuidado en el cálculo de los voltajes, pues aquí en este caso se aplicó el método de superposición, en las cuales también podemos haber aplicado la ley de voltajes de Kirchhoff, pero para poder emplear los métodos que se aprendieron en los anteriores capítulos se lo hizo por el teorema de superposición. Entonces, ¿qué se hizo? Como dice el teorema de superposición, una de las fuentes se suplantó por un cable y la otra se dejó, y se analizó el circuito que sobraba. Aquí sí hay que considerar que, por ejemplo, en la resistencia 4 no pasa el voltaje por aquí, por lo tanto esa resistencia no se considera, lo cual me dejaría únicamente con las otras 3 resistencias, como se ve en la figura 2. Luego en la figura 3 ya podemos decir que estas dos están en paralelo y sacar una resistencia equivalente, y nos queda solamente entre estas dos. Ahora el voltaje que me interesa es el voltaje entre las terminales de aquí, que tranquilamente serían los voltajes en las terminales de R2 y por ende el voltaje en las terminales de la resistencia equivalente. Entonces primero calculamos esa resistencia equivalente T que le he llamado aquí, haciendo en paralelo la resistencia 2 y la resistencia 3, lo cual me queda la resistencia equivalente con 308,34 ohms. Y luego, pues como es un circuito en serie, pues es bastante sencillo sacar el voltaje entre las dos terminales, que sería el voltaje que pasa por esta resistencia, aplicando la ley del divisor de voltaje. Para el circuito B, en cambio, vamos a hacer lo mismo, solo que acá ahora el cable es la fuente que antes era 12 voltios, ahora es un cable, y luego se pone la otra fuente que es de 20 voltios. Se repite el proceso, se reduce en serie paralelo y se calcula tanto la resistencia equivalente como el voltaje que pasa entre A y B, que es el voltaje que pasa por la resistencia de 330. Igual en este caso de acá era la resistencia que pasaba por la resistencia equivalente, que a su vez era una resistencia que tenía R2 y R3 en paralelo, y la resistencia que me interesaba era la que pasaba por R3, pero es la misma que pasa por RT. En este caso de acá no es el mismo caso, pero
también necesitamos determinar el voltaje que pasa por RT, es decir, por 330. ¿Sí? Solo que en este caso las resistencias no están colocadas en el mismo orden que acá. Recuerden que tenemos que analizar en serie paralela y dependiendo de qué hagamos con las fuentes, pues vamos a tener circuitos diferentes, pero cuyos cálculos son sumamente sencillos. Finalmente, sumando los dos voltajes nos da un voltaje de 5,05, que es el voltaje de Thevenin, y podemos con eso armar nuestro circuito de Thevenin, donde tenemos un voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. ¿Y qué se coloca al otro lado? Pues la carga que se ha retirado del sistema. En este caso queríamos analizar la carga que pasa, el voltaje que pasa por R5 aplicando el circuito de Thevenin. Entonces la carga de R5 se retiró del sistema justamente aquí, ¿no? Teníamos este circuito y esta resistencia R5 se retiró, y por eso es que quedaba abierto, por eso es que está aquí abierto. ¿Sí? En todo momento estuvo abierto porque se retiró esa resistencia, y ahora se la vuelvo a poner. Y ahí miren que este circuito equivalente es mucho más fácil de calcular, la resistencia que pasa por R5. Bien, eso en cuanto a los cálculos analíticos. Ahora en la parte práctica pues construimos el circuito que nos plantearon al principio y encendemos la fuente y medimos corriente y voltaje que pasa por esa resistencia que me interesa, que es justamente la que está en el extremo. ¿Sí? Y tenemos los datos. Ahora vamos a ver qué pasa si hacemos los circuitos equivalentes. En el circuito A, si se dan cuenta, la fuente está en 0 voltios. En un video anterior habíamos retirado la fuente y rearmado el circuito, pero también queríamos hacer notar que existen bastantes maneras de verificar esto. Por ejemplo, haciendo 0 una de las fuentes, y nos quedaría de esta manera, donde aquí es fácil calcular el voltaje que nos interesa. Recuerden que es el que pasa por 330 y la corriente igual, entonces medimos lo que pasa por ahí. Es lo que hicimos en los cálculos. ¿Por qué esta resistencia en especial? Porque una vez que retiramos la resistencia R5 nos quedó unas terminales, y esas terminales están en paralelo con justamente la resistencia de 330, por eso es que estamos interesados en esa resistencia. ¿Sí? El voltaje que pasa por ahí es el voltaje que estaría en las terminales. Para el circuito B pues hacemos lo contrario. Ahora la otra fuente es 0 voltios y también necesitamos analizar a la resistencia de 330, corriente y voltaje, y lo hacemos de esta manera, tal y como está colocado aquí. Recuerde que no se ha movido ningún componente, únicamente las fuentes de voltaje están cambiando su valor. Finalmente tenemos el circuito equivalente. Aquí sí movimos todas las componentes y solamente pusimos nuestro circuito equivalente con una resistencia que nosotros calculamos y la resistencia de Thevenin, ¿no? Bueno, la resistencia de Thevenin sería la resistencia total al quitar todas las fuentes que están aquí, y nos salió una resistencia como la ven ahí, que ya vamos a ver de qué valor era, que era el valor que calculamos antes igual. Y ahora sí, con este circuito equivalente podemos determinar la corriente y el voltaje que pasa por el R5 y comparar con los valores que habíamos tomado al principio, cuando estaba todo el circuito, y efectivamente son los mismos. Aquí está la tabla. Como pueden ver, les decía, la resistencia que medimos también nos dio 298,4 y la que calculamos 298,35. Una pequeña variación debido a las décimas que se usan en los cálculos. Sin embargo, como estamos en un simulador, en la práctica no hubo fugas de voltaje ni de corriente, así que este sería el valor exacto. Y también tenemos los datos parciales tanto del circuito original como del circuito equivalente de Thevenin, de voltaje y corriente. Y con esto podemos ir a las conclusiones. Cualquier circuito resistivo complejo puede reducirse a un circuito simplificado con una fuente de voltaje en serie con una resistencia equivalente, no importa qué tan complejo sea. El teorema de Thevenin permite calcular directamente la resistencia sobre una carga determinada, incluso si este resistor es variable. La aplicación del teorema de Thevenin contiene aplicaciones de otros métodos de análisis de circuitos, como el teorema de superposición o la reducción en serie paralelo, que ya hemos estudiado anteriormente. Bien, esto ha sido todo, gracias por su atención.